Buenos días, señorías. Buenos días también al personal de prensa que hoy nos acompaña. Les ruego que, como somos bastantes hoy, intentar mantener silencio, por favor, abstenerse de comentarios y también intentar, en la medida de lo posible, que esta comisión transcurra con la normalidad que debería transcurrir. Vamos a comenzar la misma con las sustituciones de los grupos parlamentarios, si los hubiera, por el Partido Socialista. No hay sustituciones. Nueva Canarias no ha llegado. Vale. Vox está su titular, ASES está su titular, Partido Popular y Coalición Canaria. No hay sustituciones. Gracias. Pues vamos a comenzar con la sesión, con la comparecencia del señor Ábalos. Antes de comenzar, recordarle, señor Ábalos, que tiene un turno previo, si así lo desea, de 10 minutos de forma libre y luego un turno de 15 minutos con cada uno de los diferentes grupos parlamentarios. Antes de iniciarla, le recuerdo los derechos y obligaciones que le asisten como compareciente en esta comisión. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable de ningún ilícito penal, así como el respeto a su presunción de inocencia, respeto al honor, intimidad, secreto profesional y demás cláusulas de conciencia, así como derechos constitucionales. Derecho a no contestar alguna de las preguntas que le formulen sus señorías, sin perjuicio del derecho que también les asiste a esto, de hacerlas constar en acta de forma literal. También el derecho a solicitar el amparo de la mesa si considera que en algún momento durante la celebración de esta comparecencia se está vulnerando alguno de sus derechos, debiendo indicar qué vulneración se ha producido y resolviendo la mesa lo que proceda. Por último, también el compareciente debe ser informado de la obligación de decir verdad y de las penas en las que se castiga de acuerdo al artículo 502.3 del Código Penal. ¿Tiene usted alguna duda? ¿Va a hacer usted uso del turno de los 10 minutos? No tanto, pero... Perfecto. Si me da la palabra. Pues se le da el botón y el tiempo le saldrá en pantalla, cuando usted quiera. Pues muy buenos días y gracias, presidente. Gracias por todo, ¿no? Porque más allá de la presentación que comparto, por la, digamos, amabilidad que ha tenido en aplazar mi comparecencia en las otras dos ocasiones, por motivos personales. La última, pues bueno, un diagnóstico, no es que esté restablecido porque me quedo crónico con ello, pero por lo menos tengo una movilidad mejor que la que tenía cuando se me planteó venir. Y quiero que traslade a los servicios de la Cámara, la verdad es que la atención ha sido excelente en el plano de la personal, humano e institucional. Y es de agradecer y, por lo tanto, quiero que conste en esta sesión el agradecimiento al personal de protocolo y los servicios institucionales de la Cámara. Y a usted mismo por lo que le he dicho respecto de la paciencia que ha tenido conmigo. Yo, como comprenderán, mi situación no es la misma que hace unos meses. Yo hace algo más de un año comparecí en el Parlamento Balear, tuve una larga sesión de preguntas, de intervenciones. Yo salí satisfecho de aquella sesión, los grupos parlamentarios también lo expresaron así, pero en aquel momento yo no tenía la condición de investigado que ahora tengo. Por lo tanto, era evidente que podía manifestarme de un modo distinto al de hoy, que tengo la condición, como saben, desde el pasado mes de enero, donde se tramitó un suplicatorio en el Congreso de los Diputados para pasar a ser investigado. O sea, es que esa es mi condición ahora, por lo tanto, saben ustedes que me asiste el derecho a no declarar, pero tampoco tengo ningún interés en no declarar. Quiero decir que no me siento concernido con el asunto que hoy o que esta comisión está investigando. Por lo tanto, no tengo ningún problema en declarar, siempre y cuando, obviamente, se refieran al objeto de esta comisión. Y, en todo caso, me permitirán que aquello que pueda colisionar con la causa especial que se sigue en el Tribunal Supremo, del que, como les digo, soy investigado, pues es posible que tenga alguna reserva. Pero en lo demás, creo que no tengo ningún problema en atender a sus preguntas, ¿eh? Así es que dentro de ese margen pues procuraré actuar, ¿eh? Y poco más tengo que decirles. Ya quedo a su disposición. Gracias, señor Ábalos. Comenzamos con las intervenciones de los grupos. Por la agrupación socialista Gomera, el señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días también a los miembros de la prensa y muy buenos días y bienvenido también, señor Ábalos. Creo que usted va a tener el honor de participar quizás en la comisión más vista de este Parlamento de Canarias. Hasta la fecha, en los 10 años que yo llevo aquí, nunca había visto que ha suscitado pues tanta de relevancia, de lo que me alegro, porque creo que es importante que el pueblo conozca los asuntos que aquí tratamos. Bueno, esta comisión nació con el espíritu de depurar responsabilidades políticas, de conocer cuál ha sido la gestión que se llevó a lo largo de la pandemia sobre unos contratos para el suministro de material sanitario. Imagino que habrá escuchado pues, las contrataciones, los problemas que ha tenido el Gobierno de Canarias con algunas empresas como RR7, donde se adelantaron 4 millones de euros, pero nunca llegó ese material sanitario. Esa sería mi primera pregunta, que si usted conocía esta situación y sabía pues, de esa situación o conoce más situaciones en las que se adelantara el dinero a alguna empresa y luego pasara que no llegó ese material sanitario ni a las comunidades autónomas o al Gobierno de España cuando estaba centralizadas esas compras. Perdone, pues no conozco ni RR7, no sé, no tengo ninguna referencia. Y en cuanto a lo de adelantar el dinero, solamente puedo hablar de mi experiencia particular respecto de la adquisición que hizo el Ministerio de Transportes, siendo yo ministro y de acuerdo a la orden ministerial que suscribí en su momento, ¿no? Algo que me preocupó especialmente en aquel momento, un momento muy claro, es que ver las cosas con la visión de hoy es muy complicado. Hay que estar en aquel momento con un mercado absolutamente tensionado, sin ninguna provisión de carácter nacional. Es cuando se empezó a plantear la necesidad de tener una reserva estratégica nacional porque estábamos claramente dependientes de otros países respecto de este material. Y en aquel momento, que no había material al que acceder en un mercado tan especial y en el que lo que estaba claro es que el riesgo de estafas y de fraude pues era evidente, porque justamente, como digo, no se disponía de ese material y había mucho aventurerismo también respecto de esto. Una de las cuestiones que me preocupó fue siempre que no se malversara el dinero público. Así es que, a sugerencia de la subsecretaría, se estableció un procedimiento en el que no se arriesgaba nada. Es decir, cosa que yo creo que en el conjunto de las administraciones públicas, todas, no fue una práctica ni corriente ni habitual. Y es que se depositaba el dinero en una cuenta bloqueada y el proveedor no podía disponer de ese dinero hasta que la mercancía estuviera recepcionada, verificada, certificada, tanto en cantidad como en calidad, y tenerla presente, y entonces se desbloqueaba la cuenta. Por lo tanto, no se arriesgó nada, absolutamente nada de dinero. Esa fue la experiencia del Ministerio, pero en relación con los demás es que no me he preocupado de seguir ningún procedimiento de contratación en ninguna otra administración. Así es que no le puedo decir nada, y de la empresa que usted me comenta, pues no tengo ni idea. Perfecto. Y en la época de la pandemia, era usted ministro de Transporte. Me gustaría preguntarle por qué en un principio se decidió centralizar las compras por parte del Estado y luego descentralizarlas y que fuesen las comunidades autónomas quienes hicieran esas compras. ¿Cuáles fueron pues, las decisiones que llevaron a ese cambio de decisión que se toma en un primer momento? Bueno, en un principio, yo, por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos pues suministrar al personal de transportes de equipamientos, de equipos de protección, es porque en ese momento nadie nos posibilitaba la adquisición de ese material. De hecho, la primera gestión que hicimos fue con el Ministerio de Sanidad, entendiendo que era el ministerio que más podía tener capacidad para conseguir ese material y también podía acreditar la calidad del material. Se suponía que tenía más experiencia y capacidad que no el Ministerio de Transportes, que no había tenido nada que ver con este sector. Lo lamentable es que todas las administraciones tenían las mismas dificultades y, por lo tanto, Sanidad no pudo ayudar a proveer de este material.
Sí que se nos advirtió de las dificultades que había, de los riesgos que conllevaba, pero no nos pudo ayudar. Y hay que pensar que el sector del transporte era una actividad esencial que garantizaba el suministro, el abastecimiento en una situación tan complicada, donde había que garantizar ese servicio para que no colapsara todo el sistema económico y de necesidades de la población que estaba confinada. Hablo de abastecimiento, de alimentación, de farmacia, en fin, de todo. Y la verdad es que creo que se garantizó el transporte absolutamente. No hubo ningún problema de abastecimiento en ningún momento. Por lo tanto, misión cumplida desde esa perspectiva. No, posteriormente es cuando se decide la centralización de las compras. Pero, claro, el problema era la capacidad. Entonces, yo no lo he seguido mucho porque dependía de una comisión, que estaba Sanidad, el equipo creo que también formaba parte de Hacienda, también por su experiencia de contratación. Hay que pensar que el Ministerio de Sanidad era muy residual, tenía problemas incluso de técnicos para la contratación y los tuvo que poner Hacienda. Claro, con todo el nivel de transferencias, el Ministerio de Sanidad se había quedado en lo que se había quedado. Y yo creo que es una hipótesis, pero entiendo que las necesidades eran tales que debía permitir un margen para el resto de administraciones que pudieran también proveerse, porque yo creo que haberlo dejado todo de modo centralizado era tanto como desproteger. Pero es una hipótesis. Yo creo que fue un acierto porque incluso luego tengamos en cuenta que hasta ayuntamientos se encargaron de realizar esas compras, por lo tanto yo creo que fue un acierto esa descentralización. Me gustaría preguntarle también si contactó con usted alguna empresa o intermediarios para acceder a algún tipo de contrato de suministro y si fue así, si usted lo gestionaba directamente o lo derivaba a algún otro estamento dentro del gobierno. Yo recibí algunos correos de gente muy voluntariosa que no me ofrecían ninguna garantía y a todos los trasladé al servicio que correspondía, que era el área de la subsecretaría, que es quien tiene que llevar adelante las contrataciones. Fue la subsecretaría la que entendió, en el caso del Ministerio, que lo más conveniente era desviarlo en un primer momento a puertos del Estado, por dos razones. Una, su capacidad para contratar, mucho más flexible que la del propio Ministerio. Dos, porque tenía créditos para pagar. El Ministerio no tenía un crédito para ello, no tenía esa capacidad. Pero yo no intermedié con nadie ni hablé con nadie. Todo lo que me pudo llegar, que fue marginal, y como digo, muchas me parecieron muy aventureras, muy voluntaristas, pero no me inspiraba ninguna confianza y todas las derivé. Y todo quedó centralizado exclusivamente en el área de la subsecretaría, un área que además me sigue inspirando confianza y sobre todo después de haber visto también las declaraciones, tanto en la Comisión de Investigación del Senado como en la Audiencia Nacional, me siguen inspirando esa confianza. Todos ellos venían de la intervención del Cuerpo de Interventores de Hacienda, por lo tanto gente muy preparada, muy solvente, con mucha capacidad, y a mí en lo personal pues no tenía relación, pero sí el origen, la procedencia y el rigor de su trabajo me merecieron mucha confianza. Y fueron ellos los que instrumentaron absolutamente toda la contratación. No participé absolutamente en nada. Más allá de la orden ministerial, que lógicamente es una decisión política y que me corresponde hacer a mí para que se ponga en marcha todo el aparato administrativo en marcha. Y por parte del Gobierno de Canarias, ¿se puso con usted en contacto algún miembro pues, para pedirle información o quizás asesoramiento o conocimiento de alguna empresa que a mayor escala pudiese hacer cargo de esos suministros sanitarios? Pues le tengo que decir que por eso no tengo ningún problema en declarar esta comisión. No se puso en contacto conmigo, nunca hablé ni antes, ni durante, ni después con ningún miembro del Gobierno de Canarias, ni a nivel político ni a nivel administrativo. Y la verdad es que mi conocimiento, además de los miembros del Gobierno de Canarias, pues se refieren a los principales miembros del Gobierno. Pero nunca tuve ninguna relación, ya digo, ni administrativa ni política con relación a este tema. ¿Y tuvo conocimiento alguna vez de que una de las partidas que trajo soluciones de gestión a las islas no cumplía con los estándares que se habían requerido?
Me llegó mucho después esa información, sí. Perfecto. No sé cómo acabó, pero me llegó, sí. No sé si lo... Pero esto ya lo sé por la información de los medios, si se reparó, no lo sé, pero no... Así como de Valeria sí que me llegó el conocimiento de que hubo un procedimiento y que no sé si al final caduco, no lo sé, pero lo que he leído de Canarias no me llega nada. Y bueno, le voy a hacer una pregunta, quizás sea un poco personal, usted me contesta si quiere, si no, no. ¿Cree usted que algunas personas se aprovecharon de su condición en el gobierno de España o de su amistad, pues para de alguna manera hacer negocios fuera de lo que es el marco legal, digámoslo así? Me refiero, por ejemplo, a la figura del señor Koldo García. Mire, yo ahora mismo, como comprenderá, lo que estoy viviendo es tan excepcional. Y después de tantas décadas en la actividad política, en circunstancias muy distintas, pues mire, desde la clandestinidad hasta ser ministro del Gobierno de España. Fíjese si he vivido décadas. La mayor parte de mi vida en la oposición, aunque incluso siendo muy joven, también en tareas más subordinadas, pero tareas de gobierno. Comprenderá que todo lo que estoy viviendo me da pie a reflexionar sobre muchas cosas, muchísimas. Hasta podría incluso dar muchos consejos a aquellos que se aventuren en este ámbito. Y son demasiadas decepciones las que acumulo. Quizá ahora mismo es todo un torrente de impresiones, de emociones y de sensaciones sobre las que tampoco quiero concluir ni precipitarme. Pero es evidente, tampoco les voy a decir, tampoco soy un ingenuo. Vamos a ver, cualquier proveedor, cualquier empresa que busca proveer de un servicio, es evidente que lo que le acompaña es el propósito de beneficio económico, pero en todas las circunstancias, en las ordinarias y en las extraordinarias. Pero eso es lo normal. Por lo tanto, eso es lo que le mueve a las empresas, ¿no? Es verdad que en otras ocasiones, incluso el beneficio, lo que tiene que procurar, digamos, la administración pública, es que, respetando ese incentivo, procure un bien a la administración y que se produzca una coincidencia de intereses favorables. Pero ya le digo, cuando además uno ocupa responsabilidades de ese tipo, pues siempre hay mucha gente que trata de acercarse y de ofrecer sus servicios, ¿no? Eso es así, pero ya le digo, no sé, lo que vivo es muy, muy especial. Me gustaría hacerle simplemente una última pregunta. Tenemos que reconocer que a pesar de estos contratos que han motivado, por ejemplo, en la creación de esta comisión de estudio, la gran mayoría de ellos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, fueron un éxito y ayudaron a salvar muchísimas vidas. Pero a día de hoy, viendo ya que el agua pasar, como se suele decir, ¿usted cree que deberíamos haber cambiado algo? Me refiero a nivel normativo, a nivel de colaboración entre instituciones, etcétera. Mire, yo creo que no me corresponde a mí eso. Hay un informe del Tribunal de Cuentas, por cierto, muy despreciado, muy ignorado. Hay que reconocer que el Tribunal de Cuentas no es una institución más. Es quien tiene constitucionalmente la función de fiscalizar el gasto público. Y es más, a diferencia de otras entidades o instituciones de fiscalización de gasto de otros países, el Tribunal de Cuentas español tiene una sección de enjuiciamiento. Quiere decir que tiene capacidad también para, detectadas irregularidades, poder enjuiciar. Hay un precedente sobre esta cuestión que me afecta a mí, y es que el Tribunal de Cuentas, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en el año 21, archivó denuncias que me afectaban. El propio Tribunal Supremo se manifestó en el mismo sentido. Por eso mi extrañeza de que posteriormente se tramitara una denuncia, habiéndose expresado ante estas dos instituciones previamente. Pero le digo, no se comenta para nada el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, donde además de fiscalizar varios expedientes, bastantes expedientes, también establece recomendaciones. Por lo tanto, a la pregunta suya, yo podría adherirme a esas recomendaciones. Pero hay que situarse en aquel momento. Yo le tengo que decir que yo, por mi gestión, me sentía satisfecho, porque en lo que respecta a mí,
fui de las primeras administraciones que consiguieron un material a un precio muy inferior al que otras administraciones se estaban comprando. Por ejemplo, un tercio menos que el Ayuntamiento de Madrid. Un tercio menos, incluido el transporte aéreo. Y esto es así, y es evidente. Y además, mucho antes de que cualquier otra administración lo pudiera llegar. Y sin fraude. No se resistió ninguna entrega fraudulenta ni fallida. Por lo tanto, yo lo vi bien. Claro, tampoco pensé que me iba luego a encontrar todo esto. Pero yo lo entendí siempre bien. Pero hay que vivir en aquel momento como fue. Y lo que pasa es que, claro, digamos, el tratamiento que se ha dado no se ha dado en todas las administraciones igual. La fiscalización no se está produciendo en todas las administraciones con equidad y con igualdad. Simplemente están saliendo algunos casos. Y le diré, he conocido también otras denuncias que han sido claramente archivadas o mediando fraude por medio. Por lo tanto, el criterio, lamentablemente, ya que me preguntaba usted por conclusiones personales, es que las varas de medir son muy distintas, según los casos. Pues simplemente agradecerle que haya contestado mis preguntas, señor Ábalos, y desearle lo mejor y la mejor de la suerte en ese proceso legal. Muchas gracias. Gracias, señor Ramos Chinea. Antes de proseguir, señor Galván, no sé si usted puede ver bien el marcador, para así no pedir que se rueden un poco. ¿Ve bien? Vale. ¿Usted, señor Enseñar? Le pediría... Vale. Muchas gracias. Pues continuamos con el grupo Vox. Señor Galván, por tiempo de 15 minutos. Buenos días, señor Ábalos. Gracias por venir. Y la verdad que también le tengo que agradecer que tenga bien responder a las preguntas, porque otros que han estado ahí sentados pues han callado. Y la verdad que lo que se trata aquí, por supuesto, es dejar el tema judicial al margen y dedicarnos solo a las responsabilidades políticas del caso de Canarias. No nos interesa lo que pasa en otros lugares, sino el caso de Canarias. Por lo que usted manifestó, no ha seguido, bastante tendrá a lo mejor con otras cosas, para seguir el caso de Canarias, ¿verdad? Vale, yo le pongo en antecedentes muy brevemente. Aquí, después de todos los meses que llevamos con esta comisión de investigación, parece que ya está dictada sentencia y se quiere culpabilizar a dos técnicos, digamos, el señor Conrado Domínguez y Ana María Pérez, que son, digamos, los que apretaron el botón del pago de esos 4 millones de euros a la empresa RR7. Primero se pagaron 2 millones de euros y sin venir el material se pagaron otros 2 millones de euros, 4 millones de euros que nunca llegaron mascarillas erróneas que se tuvieron que destruir. Al final, 4 millones de euros que se han malversado, digamos, de dinero público de todos los canarios. Esa es la situación. Aquí, a pregunta de Vox, una exdirectora general de Salud dijo, palabras textuales, si cae Ana María, caigo yo, si cae Conrado, caigo yo, asumiendo que no basta con ese cortafuegos, sino que sí hay que asumir responsabilidades políticas. Un exconsejero de Sanidad, señor Blas Trujillo, también comentó, a preguntas de Vox, dijo que él consideraba que ya se habían asumido responsabilidades políticas porque los canarios habían puesto al PSOE en la oposición. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que no es suficiente, porque en su momento unas personas que ya no están hagan ese tipo de comentarios, creemos que no trae luz a lo que estamos buscando y es, por supuesto, tema judicial aparte, el tema político. A lo mejor usted se ha identificado con esa especie de cortafuegos que quieren hacer con el tema suyo, ¿no? Que al final parece que le dejan solo a estas dos personas, que puede ser, no sé si usted piensa lo mismo, que lo que están haciendo a usted muchas veces, ¿no? Que hay un número uno que no quiere aparecer y el caso puede ser con lo que pasa aquí en Canarias. Eso para ponerle en situación. La primera pregunta que le hago, ¿cree usted que cuando un subordinado comete este tipo de, digamos, pasa este tipo de cuestiones, el superior debe asumir responsabilidades políticas? Yo lo que le puedo decir es que la responsabilidad política siempre está implícita siempre está en un cargo político, siempre hay responsabilidad política. Eso es así. ¿Cómo se tiene que sustanciar? Pues dependerá de los casos. No me atrevo a decir yo ahora nada. En estas circunstancias no soy quien para dar consejos ni recomendaciones. Sin embargo, tengo que agradecer que haya subrayado el objeto de las comisiones de investigación, porque creo que merecen un gran debate la existencia de las comisiones de investigación. No he seguido la de Canarias, porque no me he sentido tampoco concernido y porque tengo dificultades también para seguirlo todo. Y soy especialmente
interesado en seguirlo, porque en eso soy muy minucioso y te hago un gran seguimiento. Pero ya lo de Canarias se me escapa, como le digo, porque no me siento concernido. Pero usted ha subrayado muy adecuadamente la distinción entre responsabilidad política y responsabilidad judicial. Y efectivamente, le comentaba antes al presidente la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, que se ignora muchas veces y donde ajusta claramente el papel de las comisiones de investigación respecto de las imputaciones de culpabilidad, ¿no? Y efectivamente lo que dirime las comisiones de investigación es justamente la responsabilidad política. Por eso debe ir dirigida a los responsables políticos y no a los ciudadanos, porque las comisiones de investigación no son tribunales en paralelos, sino son comisiones que tratan de dilucidar responsabilidades políticas. Ahora, las responsabilidades políticas, como digo, es algo muy subjetivo. Hay quien se las aplica de un modo, hay quien las pide para otros, pero nunca lo ve para sí mismo, gradúa en función de la oportunidad política. Sí, vemos por ejemplo, ¿no?, lo que ha pasado en Japón, que un ministro dimite por si quiere darlos gratis, y aquí pues vemos lo que está pasando con familiares imputados y ese tipo de cosas que no vamos a entrar, pero vemos que aquí en España desgraciadamente vale todo. Vemos que la ética de la política se está tirando por los suelos en nuestro país y tenemos mucho que aprender de otros países. Por ejemplo, un ministro dimitió por plagiar la tesis y aquí a un presidente se la hace entera y no pasa nada. Ese tipo de cuestiones son los que nosotros echamos de menos en la política española. Yo creo que usted está hoy aquí, sobre todo por una empresa que tuvo varios contratos sin tener ningún tipo de experiencia en el tema de productos sanitarios, como fue Resoluciones de Gestión, y el señor Aldama, y porque se le ha vinculado a usted pues, con Aldama, supuestamente, por supuesto, siempre, ¿verdad, presidente?, que siempre me recuerda. Aldama, el señor Coldo y usted. Entonces, yo creo que la finalidad que tiene usted, porque está usted aquí, es por esa relación, ¿no? Entonces, la pregunta que ya en parte se ha hecho el compañero es si usted intercedió para que Soluciones de Gestión entrara en Canarias de alguna manera, porque claro, lo que a nosotros nos sorprende es que una empresa, ya le digo, sin ningún tipo de conocimiento del sector entrara, dejando por otra parte, que también se extrañará usted, como nos extrañamos todos, empresas que con ese conocimiento y esa experiencia se quedaron fuera para dar paso a Soluciones de Gestión, ¿no? Entonces me gustaría, si no le importa, ya sé que lo hemos un poco reiterativo, pero si usted tuvo algún tipo de conocimiento e intercedió para que Soluciones de Gestión entrara en Canarias. No, no la tuve, ya lo he dicho, y no encontrará ninguna constancia de eso. Es que no la tuve, y además no estaba para eso. Mis problemas, yo era de las 4 autoridades que el decreto de alarma pues situó, y estaba bastante superado por toda esa situación como para estar preocupándome de contratos administrativos y encima de otras administraciones, en absoluto. Yo tenía días y jornadas muy intensas y con mucha soledad. No había personal en el ministerio, yo regresaba muy tarde a casa. Recuerdo que incluso en una época pues, tuve que soportar escraches llamándome asesino cuando a lo único que me dedicaba era intentar luchar contra un fantasma que era inaprensible. Hay que acordarse, Sí, no, que al principio no sabíamos ni lo que era. Fueron unos tiempos muy duros, eso no se nos escapa a nadie, y la dificultad del material ahí estaba, ¿no? Sí. Pero sí que le pregunto... Pero mire, yo lo que le quiero decir, el tema de la experiencia, el Tribunal de Cuentas se ha manifestado claramente con relación a ello en que era lo habitual. Con todo y con eso, esta empresa, hablo del Ministerio porque del resto no sé cómo se contrató, ni se dejó de contratar, ni cómo llegó, pero en el caso del Ministerio de Transportes, esta entidad sí que acreditó experiencia en equipamiento sanitario internacional, sí lo acreditó. No es cierto que se diga que no la tenía, pero es que además de eso, como le digo, la mayoría de los proveedores no tenían esa experiencia. Pero cuando se habla de experiencia y también de solvencia, cuando yo les he puesto el caso de que no se les pagaba por adelantado, a mí, que su solvencia no me dice nada. ¿Por qué? Porque la va a acreditar adelantando el dinero. Si usted me adelanta el dinero, ¿yo a usted qué le tengo que pedir de solvencia? Si el riesgo lo está incorporando usted. Claro. Ellos pagaron por adelantado y el Ministerio les pagó cuando ya tenía la mercancía en el territorio español, cuantificada, verificada, y entonces se les paga.
Si eso hubiera pasado aquí en Canarias, no estaríamos haciendo esta investigación. Decirle que, por lo tanto, toda la especialidad, la solvencia, todo eso, pues no hacía falta, porque lo que hacía falta era tener el material. Y yo, la experiencia que tengo. Pero claro, es usted lo ha dicho bien. A lo mejor una falta de experiencia se sustituye con no pago un euro si no está el material aquí. Yo le hablo de mi Claro. experiencia y ya le digo, no es el caso, no tengo por qué hablar de otros ejemplos, si desde luego no me llevan a ello, pero la gran mayoría de proveedores no tenían ninguna experiencia en eso, ¿eh? Y es que además las necesidades eran tales que lógicamente superaban cualquier proveedor, ¿eh? O sea, lo ideal, por ejemplo, en el Ministerio se recurre rápidamente a quien es responsable de compras, quien tiene experiencia, conocimiento de las compras. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí y no en Canarias... tenía capacidad. Sí, disculpe que te interrumpa. No, sí, aquí en Canarias ha estado sentado ahí pues CEOs de empresas que sí tenían experiencia, sí tenían solvencia, y en algunos casos se les dejó de llamar, o también se les exigió una solvencia que a otras empresas no se les exigió. Entonces, por eso es el tema de las responsabilidades políticas aquí. Por lo menos sí que me quedo con que a usted no le parece correcta, por lo menos tal y como desempeñaron su trabajo en el Ministerio, pidiendo el dinero por adelantado, un poco obviando a lo mejor el tema de la experiencia, porque sí tenían solvencia económica, sí que le chocará que por lo menos las cosas no se hicieron bien aquí en Canarias, ¿verdad? Yo creo que cada uno hizo como pudo, ¿no? Pero yo le pongo este esfuerzo que realmente nadie nos lo exigía tampoco, ¿eh? Esta medida de prevención tampoco nos lo exigía la norma. La norma en ese momento era excepcional, era una ayuda de emergencia, lo digo porque muchas veces también a nivel legal se confunde con urgencia y no eran contratos de urgencia, sino de emergencia. Sí, aquí hemos tenido de personas, de auditores, que han dicho pues que en base a esos contratos de emergencia se hicieron cosas mal, porque el contrato de emergencia no es que barra libre, no es que valga todo. Veo que usted en el Ministerio, como comenta usted, la subsecretaría sí que hizo un protocolo para poder hacer las cosas bien. Sí, yo le digo que en base a esos contratos de emergencia no vale todo. Yo creo que eso no vale todo. Fíjese, aun haciéndolo bien, mire dónde estoy. Pero bueno, quizás sea por otras cosas, no por esto, ¿no? Ahí no. Pues todo viene de ahí. Ahí está entrando usted, yo no, ¿eh? Yo no le he dicho todo nada. viene de ahí, porque Bueno. la denuncia que se puso, el origen formal, el que se quiere decir, viene de una denuncia porque no se respetaron determinados trámites confundiendo lo que es urgencia por emergencia. No había nada más. En origen no había nada más. Hombre, yo ahora sí que le voy a preguntar... Todo esto viene de otros derroteros. Sí, yo le voy a preguntar, porque bien es verdad que se han hecho cosas bien, como no adelantar dinero si no llegara la mercancía, pero sí que le quiero preguntar por su relación, o si conoce, o si cree que el señor Aldama pudo aprovechar el conocimiento o la relación que tenía con usted para poder entrar en las administraciones públicas aquí en Canarias. No, es que no le puedo decir, no puedo aventurar, porque como le digo y me manifiesto, no tengo nada que ver, no sé cómo, a través de quién, ni cómo. Lo que sí que le puedo decir es que en aquel momento todos estábamos buscando desesperadamente una fuente, un contacto que nos diera alguna garantía. Y por lo tanto puedo entender perfectamente que cuando una empresa ha cumplido y ofrece una garantía, entiendo que pueda ser una referencia para dirigirse a ella. Y déjeme que le diga una cuestión solo respecto a las empresas que sí que pudieron tener alguna experiencia y sin embargo no les sirvió para cumplir, porque hay otros precedentes de empresas a las que supuestamente, en teoría, podían ofrecer mayor garantía profesional y hubo que rescindir los contratos por incumplimiento. Ofertas que incluso se plantearon un precio y una vez adjudicado empezaron a requerir otros precios. Y finalmente hubo que rescindir esos contratos y aparentemente, sobre el papel, parecían ofrecer mayores garantías. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión de resultados. Sí, de todas maneras, usted ha dicho una cosa muy cierta, ¿no? Que toda empresa busca su beneficio económico. Pero lo que hemos presenciado aquí han sido quizá comisiones y pago de comisiones que estaban, digamos, volvemos a la ética y a la moral, ¿no? Que no procedían, porque sí que se pagaban comisiones a personas que no tenían relación directa o se pagaban comisiones para acceder a esos tratos de favor o a esos contratos. Entonces sí que me gustaría saber su opinión acerca de si le parece lícito, por ejemplo,
que ese tipo de comisiones se hayan llevado, o más que lícito, no hablamos de tema legal, sino si realmente hay algún tipo de repercusión política con ese tipo de baile de comisiones. Ojalá, lícito no es nunca, o sea, aquí no es opinable, esto es así, es taxativo decir que... No, hombre, una comisión es lícita siempre y cuando no haya tráfico de influencias. No, por parte de servidores sí. públicos no. ¿Perdón? Que por parte de servidores públicos no es lícito. Eso, ahí quería llegar. Por parte de privados sí, funciona así, pero en los servidores públicos no pueden. Ahí no es cuestión de opinar, que opino. Ahí es cuestión de que la ley establece que no se pueden cobrar nada por parte de un servidor público, sea el nivel que sea. Por lo tanto, ahí no hay opinión, es así. Ahora, también es verdad que hay que acreditar que ha habido comisiones, porque en mi caso también se presume, oiga, y no hay rastro de nada. No hay rastro de nada. Bueno, si ya se terminará en la sede que No, es corresponda. que ya ha habido tiempo. Oiga, es imposible ocultar cosas. Es imposible. Se ve en la vida cotidiana, se ve en su patrimonio, se ve en sus cuentas. Las cosas no se pueden esconder. Y sin embargo, pues ahí está el tema. Y por eso es que me encuentro no solamente de mascarillas, sino de cualquier otra operación que haya podido hacer prácticamente en mi vida. Es ahora mismo la causa en la que estoy, que me retrotraen a 10 años. Señor Ábalos, lamento interrumpirle otra vez, pero que ya me quedo sin tiempo. Comentarle que nuestro grupo parlamentario se cree que lo que se pretende en Canarias es hacer un cortafuego con 2 técnicos, digamos, y evitar las responsabilidades políticas. La verdad que si usted no tiene esa relación con Aldama, que pudo entrar a Canarias, el tema con su empresa en soluciones de gestión, pues lamentablemente pues no podemos sacar conclusiones acerca de, vamos, que no ha puesto luz en este tema y por supuesto que esperemos que algún día alguien ponga luz, porque estamos convencidos de que 2 técnicos no son los responsables. Como le dije, una exdirectora general de Salud dijo que había que asumir responsabilidades políticas y un consejero de Sanidad también lo comentó. Es una pena que estemos donde estamos, en un país como el nuestro, pero que yo creo que, creemos que la ética tiene que entrar en la política y los valores y el honor también, y desgraciadamente no es el caso de España en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, señor Galván. Turno de Nueva Canarias, bloque ganarista, señora González. Gracias, presidente, señorías. Señor Ábalos, agradecerle su intervención en esta comparecencia o en esta sesión de esta comisión de investigación, cuyo nombre específico es para analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación exclusivamente del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias de material sanitario al frente de los efectos de la COVID. Realmente usted material para el Servicio Canario de Salud no compró, con lo cual, en teoría, pues poca luz podría arrojar a este respecto. Pero aquí está, y que conste que me ha llamado mucho la atención, porque cualquiera de los que se han sentado ahí y que han estado investigados han decidido con toda la lógica del mundo, y usted ha sido muy valiente, pues no intervenir, o sea, no responder. En eso sí, le tengo que dar admirar toda su valentía. Yo lo que sí, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted intermedió con algún miembro del presidente, consejero, viceconsejero del Gobierno de Canarias? Debería preguntarle por el Servicio Canario de Salud, pero le voy a hacer del Gobierno de Canarias. ¿O dio instrucciones a alguna o algunas otras personas para que dieran instrucciones de que en Canarias se adquiriera, pues, el material se adquiriera a una o varias empresas? Señoría, sí, le he contestado antes a esa pregunta. No, a ningún nivel, pero ya le digo, ni político ni administrativo. El portavoz de Vox, que le agradezco mucho el tono, por cierto, me ha citado 2 personas, técnicos, ha subrayado, que no conozco, o sea, no tengo ninguna relación. Y no he hablado con ningún miembro del Gobierno canario, sea el nivel que sea, ni tampoco a nivel administrativo, ni el político, ni el administrativo, ni el orgánico, incluso en lo que respectaba
en aquella época en que yo era secretario de organización del Partido Socialista. Con ninguno he hablado de este tema, con nadie. No, perfecto. Y no puede haber constancia de nada. Yo le preguntaré y posiblemente reitere preguntas, porque como en el acta claro, tiene que venir lo que cada uno preguntamos, posiblemente no es la última pregunta quizás que le pueda reiterar. Lo que sí quiero, de todas maneras, hacer un paréntesis de algo que también ha dicho usted, pero es que aquí las cosas se dicen de manera que parece, o sea, que acaba de decir el portavoz de Vox, aquí han habido, o sea, han comparecido personas que han dicho que la contratación de emergencia se ha llevado mal, ¿no? Que no se puede hacer anticipos, no se puede... hay otras que han dicho todo lo contrario. Llámese la interventora de la comunidad autónoma, por poner un ejemplo. Hay personas como, por ejemplo, la directora de la agencia tributaria. Lo digo porque, claro, cuando se habla y se dice una sola parte de lo que aquí los 400.000 personas que han pasado han dicho, donde incluso el interventor delegado del capítulo 2 del Servicio Canario de Salud dijo que era su opinión, que habían líneas doctrinales distintas y que la suya era esa, pero que no porque fuera la suya era la buena, habían líneas doctrinales distintas. Hombre, supongo que usted en su calidad de ministro y con larga trayectoria sabe, y no hablo de la adquisición por el procedimiento de emergencia, hablo de un decreto, un real decreto ley que sacó el Gobierno de España donde lo que hacía era autorizar a que todo, en este caso el material sanitario que había que adquirir, se hiciera por el procedimiento del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite adquirir a dedo, sin tener, ni siquiera hace falta tener dinero, el crédito, no lo tiene. Donde no tienes que pedir ningún tipo de solvencia, porque es que si no tendrías que hacer un expediente, básicamente. Y donde además, te dice, y ahí voy al Real Decreto Ley, donde asume que esta situación es una situación que no hemos vivido nunca. Es la crisis sanitaria más grave que hemos vivido en Canarias, porque estamos en Canarias, en España, en los últimos 100 años, por lo menos. Y en una crisis económica que en Canarias, que dependemos del turismo, nos puso a cero nuestra economía. Y que entiendo, porque aquí hablan de responsabilidades políticas. Las penales, que las diga el juzgado, ya saldrán absueltos o condenados según lo está. Pero las políticas, mi pregunta es, y le pregunto a usted, ¿entiende que los gobiernos, el de Canarias en este caso, el gobierno de España o cualquiera, el principal objetivo del gobierno en aquellos momentos era ver a quién se le compraba cuando no había nadie? O sea, vamos, porque aquí hablan de que se les compró a alguien que no era del gremio, porque este gremio decía, o el principal objetivo era salvar vidas, y que si no se hubieran salvado todas las vidas posibles, ahí era donde había que pedir responsabilidades políticas. Pues estoy de acuerdo con usted en lo último. Yo, en aquella situación que la viví tan intensamente y con unas circunstancias, como digo, donde yo empezaba la jornada en el Comité Técnico de Seguimiento del Coronavirus, en Presidencia, y amanecía, digamos, empezaba mi jornada con los informes que nos pasaba Sanidad. Yo solamente miraba una columna, empezaban ahí el responsable a hablar y comentar la estadística, pero yo, mientras hablaba, me iba siempre al cuadrito de fallecidos. Y los fallecidos era tremendo. No paraban de subir. La impotencia que generaba eso, de cómo parar esa sangría. Después me desplazaba al ministerio y allí había nada, la secretaria, el jefe de gabinete, un asesor, el subsecretario, la secretaria general. Todo el resto estaba en casa, confinado. O sea, es que cuando dicen, ¿y dónde consigue proveedores? ¿Dónde consigues todo? Si hasta para la vida cotidiana de uno era complicado. Y ese era el marco en el que nos desenvolvimos en los primeros momentos. Así es que todo el esfuerzo fue en torno a eso.
Por eso duele tanto decir algunas campañas que dicen, en el peor momento de la pandemia algunos pensaron, oiga, no, algunos pensamos en parar todo eso. Y de la misma forma que le decía que mis comunicaciones con el Gobierno de Canarias en aquel momento, en ningún momento hablé de contrataciones de material ninguno, pero que ya le digo, insisto, ni a nivel político ni administrativo, ni a ningún otro nivel. Sin embargo, fueron muy intensas en torno al control de la pandemia. Y creo que hicimos muy buen trabajo con Canarias, precisamente por su singularidad. Aquí fue donde empezó. Aquí es donde empezó aquel célebre caso. Y hubo mucho pánico por parte del Gobierno canario, dadas sus características. Y realmente se aplicaron medidas muy duras en un principio, pero luego tocaba flexibilizarlas porque la economía de Canarias también estaba en un riesgo claro. Y se hicieron equilibrios muy grandes. Y ahí hicimos medidas muy duras y luego también intentamos hacer medidas para que no cayera el otro, porque el equilibrio que había que hacer en este país era cómo enfrentar una pandemia histórica con un nivel de mortalidad tremenda. Y no hablamos ya solamente de los fallecidos, también de los enfermos, algunos de los cuales pues salieron muy afectados también, física, psicológicamente también. Y al mismo tiempo que el país no se nos viniera abajo. Es decir, yo, por ejemplo, como responsable de movilidad, tuvimos que invertir toda la cultura política del Ministerio, porque pasar de ser un ministerio promotor de la movilidad, tuvimos que hacer todo lo contrario, restringir la movilidad, pero al mismo tiempo garantizar los servicios esenciales. Cuando nosotros, por ejemplo, en un marco de confinamiento, planteamos que el transporte tenía que seguir existiendo, pues lo que nos dimos cuenta es que luego los transportistas pues tenían que ser suministrados de combustible, que en carretera tenían que comer, dormir e incluso ir al baño. Y tuvimos que obligar a las gasolineras a abrir los baños, tuvimos que obligar a determinados establecimientos a que abrieran para que les dieran de comer, otros que les dieran de dormir. Era como un puzzle, porque normalmente el sistema es muy complejo y no nos damos cuenta hasta que hay que intervenir de modo artificial en ese sistema tan complejo. Y entonces te das cuenta que está construido como palillos. Tienes que tener muy claro dónde tocar para que no se te venga abajo todo. Esa era la preocupación de uno, no contratitos de este tipo, y encima contratitos que los tenían que hacer otros. Entonces, sí que es verdad que hablé mucho con Canarias, mucho, e incluso cuando el tema de las medidas económicas. Claro que sí, y eso consta además. Esas conversaciones sí que constan, y yo conservo algunas de ellas también, tengo que decir, pero todas dirigidas exclusivamente a este tema de atravesar la pandemia, proteger a la población de Canarias y rápidamente poder plantearse el remonte de la economía canaria. Yo quiero, plantearle un tema que es que usted está hablando de, o me dio la razón en la necesidad de salvar vidas, habla de España, lógicamente usted era ministro, pero yo le digo con orgullo que en Canarias, el mayor éxito en la responsabilidad política de salvar vidas en este país fue en Canarias. Fue donde menos fallecidos hubo, fue donde menos enfermos que luego tuvieran tal, fue en Canarias. También es verdad que tenemos la suerte de que somos una isla y podemos vallarnos, ¿no? Pero bueno, sinceramente, en una situación que era novedosa para todo el mundo, que aquí no teníamos el manual de instrucciones, ni en España, ni en Valladolid, ni en Canarias. En Canarias, el gobierno y las administraciones, y llámense los cabildos y los ayuntamientos, actuaron de manera donde fue la región, la comunidad autónoma, donde menos fallecidos hubo. En definitiva, donde más éxito hubo en la responsabilidad política de un gobierno que era salvar vidas. Yo, por dejarlo claro. En cualquier caso, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, él hizo manifestaciones donde dijo que la Autoridad Portuaria del Estado les comunicó que tenían una empresa que tenía capacidad para suministrar material, no recuerdo si dijo mascarillas, pero material en general, necesario para la pandemia, con un precio muy competitivo y además que la servía en un corto periodo de tiempo, que si querían pedir o tal, pues, bueno, sí, le dijeron que sí. Las pidió, y estoy hablando por todo el Estado porque dependía
entiendo que de su ministerio, las sirvieron en tiempo, a un precio rentable. Es más, y lo que quiero decir es que ese Puerto Canario, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, les compró al mismo precio que las había comprado Puerto del Estado y las revendió, sobre todo a empresas privadas que no tenían capacidad y que no había manera que pudieran conseguir. Y hablo de empresas de transporte y que no tenían capacidad, porque no tenían la capacidad de irse a China o donde fuera, al mismo precio que las compró la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que fue a la que se la vendió a la Autoridad Portuaria del Estado, y lo hizo así. Y no tuvo problemas, no tuvo quebranto, se las despacharon más rápido, o sea, con una velocidad importante y un precio rentable. Es que lo digo porque es que parece que no sé quién, pues no le pidieron las mascarillas y eso es el gran problema de todo el mundo. Yo comparto con usted que aquí el problema era tener el material y que me gustaría tener esta y estar hablando tal como estamos hablando hoy, 5 años después, en aquel momento cuando faltaba de todo. A ver qué era lo que los diputados y la gente en general diría a este respecto. Y otra cosa que sí, y dije, creo que se me pasó antes, que en ese Real Decreto, donde se autorizaba la compra del material de COVID por emergencia, había algo muy significativo, o hay algo muy significativo, donde decía que el Gobierno de España era consciente que esta forma de comprar de aquella manera, o sea, en el mercado persa, porque era así, podía tener pues quebrantos, o sea, cuestiones que era preferible hacerlo así que no hacerlo para tener material y que el Estado asumía ese quebranto. ¿Eso qué significa? O sea, que no solo el artículo 120 de la Ley de Contratos lo pone, sino es que la autorización del Gobierno de España ante la situación, la grave crisis sanitaria que había en toda España, en Europa y en el mundo, obligaba a que era esa la forma de las existentes ilegales o no había otra más, o sea, no había ninguna. Y como no íbamos a cambiar la ley porque no daba tiempo, entonces lo digo porque quiero dejarlo claro en el acta, básicamente. Porque, hombre, estoy hasta la coronilla de oír que es que aquí dice gente que las cosas se hicieron mal. Es que, sí. ¿Que hubieron chorizos? Pues creo, ya lo dirá la justicia, pero bueno, presuntamente hubieron chorizos que se quedaron con dinero que no tenían que quedarse aquí y en Lima. Cierto. Pero como esto no era para eso, sino para responsabilidades políticas, mi última pregunta. ¿Considera usted, señor Ábalos, que ha tenido responsabilidades políticas mientras era ministro en su gestión de la pandemia? Yo asumo toda mi responsabilidad política en la gestión del Ministerio de todo lo que tenga que responder. Y ahora se me está planteando responder en otro orden también, no precisamente político. Pero yo asumo toda mi responsabilidad política. Pero mire, yo le puedo decir que mi sensación de haber estado al frente de esa crisis, compareciendo además públicamente ante la ciudadanía de modo continuado. A mí no se me pilló en ninguna parte extraña en toda la crisis. Estuve al frente del Ministerio y estuve como una de las 4 autoridades de este país haciendo frente a esa crisis. Por cierto, no la única que tuve que asumir. Asumí varias crisis al frente del Ministerio. Recuerdo perfectamente la gran nevada sobre Madrid. Comparecí 4 veces al día frente a la ciudadanía. Desde mi casa hasta allí tenía que hacerme sobre la nieve, cosa que otros no llegaban. Y tuve que hacerme cargo de competencias que no eran del Estado, pero había que ayudar a la ciudadanía. Y siempre estuve en el sitio que debía estar. Gracias, señora González. Gracias, señor Ábalos. Turno del Grupo Popular, señor Enseñat. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y buenos días y bienvenidos, señor Ábalos, a este Parlamento y a esta comisión de investigación. Antes de nada, y en nombre del Partido Popular, queremos reconocer y apoyar el trabajo y la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y especialmente de la UCO y de la UDEF. Y hoy, escuchándole usted también, señor Ábalos, de los jueces de España. Porque, miren, sufren ataques por hacer su trabajo. Sufren ataques porque sus investigaciones están poniendo sobre la mesa, sacando a la luz las presuntas corruptelas del Gobierno de España de Pedro Sánchez.
y también aquí en Canarias las presuntas corrupción, irregularidades y trato de favor a determinadas empresas, aún así, porque a los proveedores habituales no, en la compra de material sanitario durante el gobierno del Pacto de las Flores, presidido por el secretario general del Partido Socialista de Canarias, el señor Torres. Y les recuerdo que de 90 millones de contratación de emergencias hechas por el Gobierno de Canarias, del Partido Socialista y de Nueva Canarias, 20 millones de dinero público, de dinero de todos los canarios, están bajo sospecha, sujetos a investigaciones, a graves acusaciones, a investigaciones judiciales de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Anticorrupción, la española y europea. No son contratitos, señor Ábalos, son muchos millones de dinero público. Y miren, estas son las cuestiones que en esta comisión de investigación, cuestiones políticas, tenemos que investigar del Gobierno del Partido Socialista. Y miren, me alegro, señor Ábalos, que usted hable del contexto y hable del Gobierno de Canarias, pero se olvidó una cuestión en su reflexión, que hasta que no llegó una mascarilla, hasta que no llegaron las vacunas, una mascarilla era salvar una vida. Y aquí, en esta comisión de investigación, ha pasado todo el Gobierno del señor Torres. Por eso me alegro que hable del Gobierno anterior. Y hemos asistido al bochorno que 11 consejeros, 2 consejeros de Sanidad y 3 directores generales de Servicio Canario de Salud, en lo más duro de la pandemia, cuando 2 millones de canarios estábamos encerrados, cuando, por desgracia, contábamos todos los días los fallecidos, cuando los técnicos decían que una mascarilla era salvar una vida, pues aquí, a todas esas personas que tenían que llevar el timón de esta comunidad autónoma y afrontar la crisis y la pandemia, pues no les importaba, no les ocupaba, no les preocupaba quién eran los proveedores, a quién se les compraba, si llegaba o no las mascarillas, si se cumplía con la calidad y cuánto y cómo se pagaba por esas mascarillas. Incluso después del escándalo, cuando salta toda la prensa en mayo del 2022, tampoco preguntaron, tampoco se leyeron los informes de la comunidad autónoma que alertaban sobre todas estas cuestiones, ni pidieron una comisión de investigación en este Parlamento. Y hasta la bloquearon. Y siquiera investigaron internamente lo que estaba ocurriendo. Por eso espero que hoy usted conteste a las preguntas que le estamos haciendo, no a las que le apetezca contestar y no cómo le apetece contestarlas, sino a lo realmente directa y seriamente ocurrió. Porque mire, sí, señor Ábalos, sí creemos que usted tiene mucho que explicar y sobre todo su mano derecha, el señor Koldo García, que fue su mano derecha, tiene mucho que explicar, porque aparece tanto en el caso Soluciones de Gestión como en el caso Megalá. Y vamos a la pregunta del señor, a su primera pregunta. El señor Koldo García, su persona de confianza, su asesor, su mano derecha, su amigo, durante el tiempo que usted fue número 3 del Partido Socialista y durante el tiempo que usted fue usted ministro del Gobierno de España. Bien, entiendo que eso no lo va a negar. Fue su mano derecha, su amigo, su confesor, su ayudante. Fue mi asistente en el Congreso. En el Gobierno, en el Ministerio. Es que como ahora estoy en el Congreso se me va. Fue asesor mío, sí. Lo demás lo pone usted ya, pero igual sabe más de mi relación con él. Pero fue asesor mío. De todas formas, yo también quiero sumarme a su apoyo institucional. Imagino que la defensa de los jueces también afectará a la jueza de Catarroja, de Valencia, mi tierra, y afectará también a la jueza de instrucción número 3 de Madrid, a la que le están criticando. Imagino que defiende a todos los jueces de España. Señor Ábalos, las preguntas las hago yo y usted me responde. Yo le voy a responder. Las hago yo y usted me responde. Yo no le tengo que responder a usted a ninguna pregunta. Así que le pido que conteste a las cosas que yo le estoy preguntando. Si no le pregunto. Le pido que conteste a las cosas que le estoy preguntando. Y además el tiempo corre. Sí me gustaría que fuera directo a lo que le estoy preguntando. El señor Koldo García ahora resulta que era un simple asesor del ministro Ábalos, cuando en todos sitios y todo el mundo sabemos que era su mano derecha, que además era una mano derecha, que es como el perejil, estaba en todas las salsas. En todos los casos aparece el señor Koldo García. Y entonces yo ahora le pregunto, ¿usted quiere que creamos que el señor Koldo García era un solo o simplemente un asesor de usted, que tenía, eso sí, ese asesor simple, tanta capacidad de influencia para estar en todos los perejiles, para ser como el perejil, estar en todos los casos? Oiga, yo no quiero que crea nada, crea usted lo que quiera. Me está preguntando concretamente a eso, ¿no? Yo lo que le digo es que la función de esta persona, a la que entiendo que se la ha citado aquí o podrá comparecer, no lo sé, pregúntele a él.
es la que tenía. Y eso es muy importante decir la que tenía, porque en función de la responsabilidad que tenía es donde tiene también que derivar sus responsabilidades. Y él era asesor, por lo tanto, con las funciones y las responsabilidades inherentes al cargo. Y, por cierto, lo de mi mano derecha entenderá que un ministerio tan especializado, tan difícil como ese, mano derecha eran otros. Para gestionar ese ministerio, la mano derecha o las manos derechas, que eran varias, eran otras personas, con otros cargos mucho más relevantes para la gestión del día a día de ese ministerio. O sea, que usted quiere que creamos que el señor Koldo García era un simple asesor y que no todo el mundo dentro del Partido Socialista sabía que cuando el señor García llamaba era como si llamara el señor Ábalos. Pues mire, no le creemos. Pero vayamos a las cuestiones, ya sé que le da igual, pero aquí hay cuestiones lo suficientemente importantes y la intervención del señor Koldo García es lo suficientemente importante y lo suficientemente determinante para que no le dé igual lo que hace un asesor de usted y de su ministerio. Pero bueno, eso ya también lo dejo a criterio de usted. Lo que le da igual, lo que le preocupa, lo que no le preocupa y lo que se siente responsable y de lo que no se siente responsable. Pero vamos a ver lo que sí se debería de sentir responsable también. El caso soluciones de gestión. Miren, una empresa, soluciones de gestión, desconocida, en Canarias seguro y fuera de Canarias casi también, que no se dedicaba a la venta de material sanitario y que en el año 2019, ante la pandemia, prácticamente no factura. Y de repente, en el año 2020, factura 53 millones de euros de material sanitario. ¿Sabe a quién? A Puerto del Estado, tiene que ver con usted, a DIF, tiene que ver con usted, al Ministerio de Interior, a la Comunidad Autónoma de Baleares de la señora Armengol y a Canarias del señor Torres. En Canarias, 12,3 millones. Es casualidad que todos esos clientes, señor Ábalos, tengan dos denominadores comunes. Uno es usted y su asesor, el señor Koldo García, y otro el Partido Socialista. No sé dónde saca usted que yo tenga que ver con eso. Me gustaría que, aparte de las valoraciones que está usted planteando, que son acusaciones basadas en presunciones, usted no tiene ninguna evidencia para decir lo que me acaba de decir. Bueno, le estoy haciendo preguntas. Los clientes de Soluciones de Gestión, curiosamente, son estos. Es más, y podrían ser más. Pero no lo son. Son estos, donde está el Partido Socialista y donde está su mano derecha, el señor Koldo García. Y yo le pregunto, ¿es casualidad todo esto? ¿Es casualidad que cuando usted dejara de ser ministro, oye, Soluciones de Gestión dejó de facturar? Desapareció, por lo menos aquí en Canarias. ¿Es casualidad? Siguió funcionando, de todas formas, pienso, no sé en qué año dejó de existir, pero evidentemente con esta carga no hay nadie que aguante. Pero le digo, podrían haber sido muchas más. Si yo me hubiera prevalecido de mi condición de secretario de organización, el Partido Socialista gobernaba en muchas otras más comunidades. Si no le importa, me doy por contestado. Gracias. Vale, ¿puede usted explicarnos, también si es casualidad o no, que esa empresa hiciera negocios, ya le digo, en Canarias del señor Torres, en la Comunidad Autónoma de la señora Armengol, una empresa que parece ser, según lo que hemos oído, que era muy competente? Y yo le pregunto, ¿tiene alguna relación con que usted sea amigo personal, tenga una muy buena relación con el señor Torres? Es más, creo que usted fue el único ministro que vino a su toma de posesión. Es más, aquí el señor Torres presumía que usted era el ministro canario. ¿Tiene alguna relación que, curiosamente, esa empresa operara con estas dos comunidades autónomas? Pues, como he dicho antes, y no tengo por qué cambiar, ninguna. Pero sí que le puedo decir que tiene razón en una cosa. Me preocupé mucho por Canarias. Trabajé mucho por Canarias y no solamente y exclusivamente con el señor presidente, sino que tengo que decir también que con Coalición Canaria trabajé mucho. Bien, mucho. Pues mire, sí también es fui verdad, criticado, pero también colaboré mucho. Pues mire, sí es verdad que hay otras comunidades autónomas a las que se le ofreció soluciones de gestión. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, el señor Paje, o también Aragón, el señor Arambán. Esos que usted y el señor Pedro Sánchez, cuando guasean en la intimidad, a uno le llama petardo y al otro, con perdón por la expresión, toca cojones. Pues bien, las dos comunidades autónomas rechazaron a soluciones de gestión. Rechazaron cualquier compra porque decían, entre otras cosas, que el material no era de calidad y que además, pues algo les olía mal. Así que yo le pregunto, ¿usted cree que algo olía mal en Soluciones de Gestión, una empresa que sí facturó para su ministerio? Pues no, porque además no es cierto lo que usted ha dicho de que servían mal, todo lo contrario, no es cierto. Pero obviamente, si esa capacidad que usted planteaba fuera así,
pues le aseguro que hubiera sido otra cosa. O sea, es justamente la prueba de lo contrario. Mire, sigamos con soluciones de gestión. Una empresa que, como ya le digo, le pongo antecedente, facturó, era desconocida, no tenía solvencia y en 24 horas se le dio un contrato en Canarias, facturando al final casi 12,5 millones de euros. Recuerdo que el señor Olivera dijo que le vino la referencia de Puertos del Estado, aunque no quiso decir de quién, y que además no cumplió los contratos en Canarias. Se modificaron contratos para adaptarlos a lo que trajo la empresa y no a lo que se pidió por la comunidad autónoma, que se pagó un sobreprecio y que además los expedientes tienen presunta irregularidad de trato de favor. Pero resulta que su asesor, el señor Koldo García, sí aparece en WhatsApp, en mensajes de WhatsApp entre él, entre el señor Torres, entre el señor Olivera, entre el señor Aldama. Supongo que los conoce esos mensajes de WhatsApp. Ah, no, pues mire. Le puedo decir que, por ejemplo, el señor Aldama le dice a su asesor que el señor Torres le debe una grandísima, que el señor Koldo García intercede y reclama reiteradamente vía WhatsApp con el señor Torres y el señor Olivera el pago a soluciones de gestión, que incluso se transmiten órdenes de pago y documentación sensible de su expediente. Y yo le pregunto, ¿qué interés tenía su asesor en que una empresa, Soluciones Store, cobrara? Pues no lo sé, pero pregúntele a él. ¿A mí qué me quiere decir? ¿Usted tiene algún WhatsApp mío respecto de esta cuestión? Ninguno. Mire, entonces usted no tiene... El señor nos quiere decir que el señor Koldo García durante más de un año trabajó, actuó libremente, siendo su asesor personal, mandó WhatsApp, intervino en el cobro, en el pago de empresas, y usted no tenía ni idea de lo que estaba haciendo el señor Ábalos. Perdón, el señor Koldo García. Señor Ábalos, soy yo. Yo no tengo ninguna constancia de nada de eso. Usted puede creerse lo que quiera, pero ninguna constancia de todo lo que usted me está contando. Pues mire, ha salido publicado en toda la prensa española. Claro, y usted que se mantiene al día de todas estas cuestiones, sí. parece ser que de esta no. O sea, que tenemos que creernos que el señor Koldo García actuaba libremente, que era un asesor con tanto poder para chatearse con presidentes de comunidades autónomas, para hablar del pago de empresas, y que usted no tenía ni idea de ese asunto. Bien, vamos a ver una cuestión. Usted vino a Canarias en viaje oficial en noviembre del 2020 y luego se quedó un fin de semana en un hotel del sur, por cierto, con ese asesor que no tiene mucho que ver con usted, que pagó el hotel de usted y de él con una serie de sobres con dinero efectivo. Pero oye, esos asesores que pasaban por allí, por lo que parece ser. Pues bien, casualidades de noviembre del 2020, de su viaje oficial. Miren, en noviembre del 2020 se cambia el contrato a la empresa Soluciones de Gestión y se adapta no a lo que reclamó la comunidad autónoma, sino a lo que trajo la empresa. Es más, además se le da un sobreprecio por esas mascarillas. Se les paga a precios de abril cuando estamos en noviembre. Por ejemplo, la mascarilla quirúrgica se paga 0,85 euros, cuando el señor ministro, el ministro de Sanidad, el señor Illa, en el Congreso en noviembre ya dijo que en noviembre ya estaba regularizado el mercado. Pero es más, el contrato de Ingesa, ¿sabe lo que es Ingesa? Y el contrato marco de Ingesa marcaba que las mascarillas quirúrgicas estaban a 0,11 y a 0,40 euros. Y el informe del Tribunal de Cuentas que usted ha mencionado, también el Tribunal de Cuentas en octubre y en noviembre, de 6 comunidades autónomas las estaban comprando a 0,18 y a 0,6. Y aquí se pagaron a Soluciones de Gestión en noviembre a 0,85 euros. Es más, se pagó también a Soluciones de Gestión las mascarillas FFP2 a 2,5 euros, cuando la propia empresa cerraba unas semanas después un contrato con Ingesa a las mascarillas FFP2 a 1,13 euros. Cuando el Tribunal de Cuentas decía que el precio de esas 6 comunidades autónomas la estaban comprando a 0,80 y a 1 euro. Aquí se pagaban 2,5. Mire, es casualidad ese viaje, es casualidad que usted se quedara en un hotel un fin de semana con su asesor, no asesor, y que se ocurrieran en esas mismas fechas todas estas cuestiones. ¿Puedo responder? Pues, oiga, ni idea de lo que usted me comenta todo ese procedimiento administrativo, ni lo conozco, ni lo he seguido, ni me ha merecido ningún interés. Pero sí que le tengo que decir que eso de que paguen efectivo en el hotel es mentira. Mentira. Y además, a raíz de todo aquello que se publicó, tengo la certificación de la dirección del hotel absolutamente clarísima.
Todo eso fue mentira, pero como estoy tan acostumbrado a convivir con la mentira y que da igual incluso que evidencie la mentira, pues ahí se queda. Pero simplemente que usted sepa, yo no tengo nada que ver. Y además creo que incluso los precios no ha sido exacto. 2,5 la FP2 es un precio por debajo, como dice el Tribunal de Cuentas, de la media del mercado. Pero imagínese 2,5 a 6,13 del Ayuntamiento de Madrid, pues hay una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Yo, si quiere, no se le oirá a usted. Yo, si quiere, le paso los precios, los informes del Tribunal de Cuentas, los contratos de Ingesa, para ver cómo se pagaban las mascarillas en esa fecha en la que el Gobierno de Canarias, coincidiendo con su viaje, las pagó a un sobreprecio. No me ha dado tiempo de hablar de Megalá, del contrato de Megalá, pero también coincidiendo con su viaje, un contrato que estaba metido en un cajón, se sacó del cajón y se puso en marcha. Por cierto, su asesor, que eso no me ha dicho, sí se quedó con usted en el hotel, su asesor también intervino en mensajes con el señor Torres por el tema del contrato a la empresa Megalá, la exclusividad a una empresa para que se hicieran test. Por cierto, donde también hubieron reuniones que aparecen esos WhatsApp que usted desconoce, reuniones que se habían olvidado y que se recordaron por el señor Torres posteriormente, precisamente con representantes de esta empresa. Gracias, señor Ábalos, por estar en esta comisión. Siento que usted tenga amnesia o no sepa lo que hacen sus asesores directos y personales, que llevan muchos años con usted y que usted eligió, pero por eso no le creemos y por eso le hemos puesto las pruebas y las cuestiones. Pues tiene un ejemplo muy claro en la señora Aguirre, ya ve. Gracias, señor Ábalos. Turno para el Grupo Nacionalista Canario, señor Díaz Estebanes. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Ábalos. Le adelanto que yo, desde luego, no pretendo ni convertir esta comisión en un combate de boxeo, ni me va ni me viene nada con respecto a lo que pase en Madrid o en otras comunidades autónomas. Lo digo para que nos ahorremos esos rifirrafes que aquí aportan poco, porque venimos a lo que venimos. Y le doy la bienvenida, aunque sea esta, creo que la tercera vez que ha sido convocado por diferentes motivos, que supongo perfectamente justificados. En cualquier caso, también es verdad que nosotros tendremos que adaptarnos, digamos, a su locuacidad, que es variable, ha sido variable a lo largo de todo este tiempo, porque sus comparecencias, sus entrevistas, sus declaraciones o incluso alguna filtración, viene al ritmo de su interés procesal, cosa que yo entiendo, por cierto, pero nos proporciona cierto nivel de incertidumbre hasta el punto de que antes de comenzar la comisión casi hacemos apuestas entre nosotros si aparecerá, si no aparecerá, si hablará, si no hablará, en fin, no me ponga cara de sorpresa, que le aseguro que aquí hemos visto casi de todo. Es más, hemos visto incluso grupos políticos que aplauden cuando alguien no habla en esta comisión. Algo que es increíble, ¿verdad? Y como ve, provoca usted mucha expectación, a pesar de que esta comisión lleva ya pues como un año. Es más, podría estar ya concluida esta comisión si se hubiera hecho cuando se pidió por primera vez esta comisión, que fue en el 2022, la pidió este diputado, y en aquel momento la mayoría imperante pasó su rodillo por encima y decidió que no había caso, que no había tema, que no pasaba nada y que por lo tanto no había comisión de investigación. Quizás nos hubiéramos ahorrado muchas circunstancias que hemos tenido que soportar con posterioridad, incluso alguna que le afecte a usted, porque en aquel momento lo importante era solo el caso mascarillas, el de RR7, y a partir de entonces se han sabido muchas cosas más. En fin, ya le digo que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Y tanta o más expectativa, no, yo creo que usted más, pero bastante expectación también causó la venida de don Víctor de Aldama, que supongo que usted lo conoce bien. Bueno, claro que lo conoce, son tantas horas de vuelo juntos. Y cuando digo vuelo no me refiero al vuelo de la señora Delsi, ni a Plus Ultra, ni siquiera a Air Europa, sino en general, y a riesgo de ser repetitivo, creo que sería bueno que usted nos aclarase aquí exactamente cuál era su relación personal y o profesional con don Víctor de Aldama. Bueno, lo primero, usted me dice que yo hablo en función de mi interés procesal. ¿Sabe cuál sería mi interés procesal? Acogerme a mi derecho a no declarar. Ese sería mi interés procesal. Justamente me lo salto, porque eso es lo que me recomendaría cualquier abogado.
No te compliques la vida, que tú tienes que dar cuenta ante el tribunal, no ir haciendo declaraciones por ahí. Y eso lo sabe usted perfectamente. Yo la expectativa lo lamento, me gustaría generarme una expectativa, porque comprenderá que no se puede vivir así, no se puede vivir así. Y yo la comparecencia es verdad que vengo ahora, pero bueno, la primera fue en abril, tampoco... Yo no sé si tenía que estar concluida esta comisión, a mí me ha sorprendido que se me cite tan tarde, porque efectivamente ya les he dicho antes que hace más de un año estuve en Baleares. En todo caso, esa parte está muy aclarada. Yo le pregunto concretamente con su relación... Lo que me ha sorprendido es que, estando aclarada, usted lo sacará. Sí, claro. Y voy a su pregunta. Solo faltaba que yo fuera al ritmo de su interés procesal también. No, le digo. Pero continúe, por favor, sobre lo que le estoy preguntando. Mi interés procesal, sí, yo le respondo, pero si usted me interrumpe también, pues... Mi interés procesal, como digo, sería no hablar. Y las relaciones con el señor de Aldama ya lo he dicho muchas veces, cómo empezó también, cómo se originó. Esta persona trabajaba como asesor externo de Air Europa. Air Europa es un gran proveedor de servicios, como ustedes también saben aquí. Y esa es la relación, básicamente, más allá de una relación personal que este señor tenía con Colo García de tiempos atrás, y ninguna más. Pero como también muchísima otra gente que pasaba por el Ministerio y grandes proveedores, efectivamente, del Ministerio, que también pasaban por allí. ¿Y con los denominados 4 mosqueteros, de los que formaba parte el señor Aldama? No conozco a ningún mosquetero. No conoce... Ni 4 ni 6. No sé Víctor ni a quién Aldama, se refiere. lo recuerdo para generar conocimiento. Ignacio Díaz Tapia, tiene especial relevancia, porque sí vino a una reunión no le pongo ni cara. En Canarias. No, tampoco le ponía cara. Fíjese qué casualidad, qué frase. Don Ángel Víctor Torres. ¿Y sabe qué pasó? Que se le pilló en una reunión en este Parlamento de Canarias con ese señor. Bueno, pues yo no. Fíjese, No lo conozco. Don Javier Serrano y don César Moreno, que aparecen en el chat de la UCO sobre la supuesta red de pagos en el que sí intervenía directamente don Koldo, su mano derecha, aunque ahora parece que pasaba por allí. En cualquier caso, se siente usted más o menos halagado por esa expectativa. Lo cierto es que, bueno, toda buena trama requiere personajes secundarios y personajes principales, y usted es claramente un protagonista de toda esta situación, independientemente de cómo concluya desde el punto de vista procesal. ¿Por qué? Porque es la persona que está en todas las conversaciones, está en todas las investigaciones, es, digamos, el personaje imprescindible. Sin usted, todo lo demás no sería posible. No habría esa conexión política al máximo nivel del ministro con mayor poder inversor de todo el Gobierno, el número 2 y la gran figura desde el punto de vista político dentro del partido, lo cual le da conexiones con prácticamente todas las administraciones del Estado, todas las comunidades autónomas, en un momento en donde además el Partido Socialista ejercía un poder, en fin, omnímodo casi en todas las administraciones de España, era el secretario usted de organización, y con una capacidad de levantar el teléfono, bien usted, bien cualquiera en su nombre, y lógicamente conseguir ciertas conexiones. A partir de ahí, claro, yo entiendo que puede resultar un poco injusto que se denomine este tema la trama Koldo, porque Koldo, per se, no parece que tenga muchas herramientas en su mano para haber montado esta trama, si la hubo. Si no la hubo, no pasa nada, pero si la hubo, es evidente que no puede basarse en un mero asesor de un ministro que pasaba por allí. En fin, y sí, en Canarias también sucedió, o mejor dicho, en Canarias como en ninguna parte, porque aquí, quizás con Baleares, es donde más se ejerció ese, digamos, poder de influencia. Aquí vino usted con su asesor, fiel escudero, mano derecha, llámese como quiera, en muchas ocasiones, incluso antes de que Ángel Víctor Torres fuera presidente del Gobierno de Canarias. Hay fotos acreditadas de usted en el 2018 en La Palma con varios miembros prominentes del Partido Socialista. Quizás pudiera aclararnos cuántas veces viajó usted a Canarias mientras ejerció como secretario de organización del Partido Socialista, aproximadamente. No sabría decirle, sinceramente, no sabría decirle, pero que Koldo me acompañara siempre es normal porque era mi asistente justamente para los desplazamientos. A lo mejor no
no lo vería conmigo yendo a Moncloa o yendo a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, porque ahí no me acompañaba, solamente me acompañaba en los desplazamientos de fuera de Madrid. Luego Por tanto, ahí es donde se me puede ver y no tanto por Madrid necesariamente. Si le acompañaba siempre a sus visitas en Canarias, yo creo lógico, yo me estoy refiriendo a Canarias, es bastante lógico pensar que cuando el señor Koldo García levantaba el teléfono, la gente supusiera que hablaba en su nombre. Pues mire, no voy a negarlo, es decir, que es probable que dado el nivel de cercanía que tenía conmigo, él y como tantas otras personas de mi gabinete que también tenían una especial relación conmigo, pues los demás puedan suponer eso, pero lo suponen en todo caso. Si alguien cree que eso le está planteando alguna comunicación extraña, dudosa, siempre ha tenido la posibilidad de cotejarlo conmigo y de contrastarlo. También le acompañó, creo, en otra visita a Canarias, que creo que era con motivo de observar las condiciones de personas inmigrantes en los puertos y, sin embargo, usted también creo que aprovechó para tener unos días, digamos, de asueto personal o familiar en un hotel de 5 estrellas en Canarias. De ahí es cuando se comentó las famosas sobres en metálico que pagaba don Koldo García. Como ya ha aclarado ese tema... no, pero si lo ha aclarado, ¿por qué usted lo dice? Si bueno, porque aclarado, creo primero que hay que contextualizar... ¿No le ha servido la aclaración, quiere decir? ¿O se lo aclaro mejor? No. Porque yo no vine a ver inmigrantes. Eso se lo corrijo. Yo vine a poner en marcha el estreno de una base de salvamento marítimo, que dependía del Ministerio. Y que tiene que ver con la situación de los inmigrantes. O Salvamento Marítimo venía a pescar. Pero yo no voy a debatir con usted, señor... a ver las condiciones de los inmigrantes. De verdad, señor Ábalos, yo creo que tiene mucho interés en alargar el tiempo, pero yo hago las preguntas y usted las respuestas. Lo ha aclarado y yo pongo el contexto de la situación, si a usted le parece bien, porque es mi misión. Yo lamento que a usted no le guste, pero es lo que yo debo hacer. Igual que cuando usted habla de que, en fin, prácticamente no tenía relación con Canarias, hombre, es bastante conocida su excelente situación, su excelente relación con Ángel Víctor Torres en particular y con Canarias en general, no solo por eso que se ha dicho de que era la voz de Canarias en el gobierno hasta que vino un ministro canario, etcétera, etcétera. Tampoco sé si en esas visitas a Canarias fue usted testigo o alguien habló por usted, y no sé si usted me podrá contestar, sobre si alguien me dio, por ejemplo, para la reforma de los cines Royal en Las Palmas dentro de su operación como agencia tributaria, que fue precisamente el señor Tapia, objeto de una adjudicación con una celeridad asombrosa apenas 6 días después de una visita. ¿Conoce usted este caso? No sé a qué se refiere, ¿qué son los cines Royal? Veo que efectivamente sigue usted poco la actualidad de Canarias. Quizás sí sigue, por ejemplo, el intento de montar una refinería o una especie de planta de logística sobre petróleos en Canarias, como ministro de Transporte, igual estaría al corriente, y el señor de Aldama, como también lo tenía cerca, en Canarias. ¿De qué año me habla? Durante ese mandato, del año 20 a 23, en ese periodo, si usted tiene conocimiento... Es que 2023 en mi vida pasaron varias cosas. Es decir... Sí, ya supongo, como la de todos, pero supongo que sobre este tema, les pregunto nada más, si tiene conocimiento de que había intención de instalar una refinería o una planta de logística, que después se descubrió por la llamada trama de hidrocarburos, de la que le supongo enterado, en Canarias. ¿Sabía usted ese tema? No suponga que estoy tan enterado, no tengo acceso a ese sumario de la trama de hidrocarburos. Sí que he visto en la prensa alguna referencia a lo que usted me dice en el tema de la planta por las conversaciones y tal, pero lo veo publicado. Pero yo quiero recordar una cosa, yo fui ministro hasta julio de 2021, por eso le pregunto de qué año me está hablando para yo situarme. A mí el 23 no me dice nada, el 22 tampoco. Pero esta comisión de investigación dura durante ese mandato. Pero, en fin, yo no le digo lo que dure, yo lo que digo es que yo le estoy preguntando si usted piensa esquivar el tema buscando una fecha concreta en la que no se acierta. No pasa nada, si usted no lo conoce el tema. Si usted me ayuda a situarme, igual le Si usted no lo conoce, yo, en fin, no diré que le crea, porque no le creo, pero bueno, le acepto la justificación. En cualquier lugar, señor Esteban, por favor, reconduzca las preguntas a la adquisición de material sanitario, por favor. Que en el 2022 propusimos esta comisión de investigación en el caso Mascarillas, y yo entiendo también que puede resultar algo molesto, porque me temo que hay gente que interpreta, yo entre ellos, que fue una copia del modus operandi. Es decir, que alguien se dio cuenta
que en el peor momento de miedo, de incertidumbre y de muerte en este país, un puñado de desaprensivos estaba aprovechando para llenarse los bolsillos de manera obscena. Y alguien interpretó que si lo hacían otros a nivel mayor, a lo mejor un caso más pequeñito en Canarias no se iba a notar. Lo que pasa es que ese alguien lo hizo de una manera tan pobre, tan chapucera, que ni siquiera fue una cuestión de que inflara los precios, ni siquiera fue una cuestión de que el material fuera inservible. No, no, fueron tan chapuceras que el material ni siquiera llegó. Pero claro, cuando se empezó a investigar aquello, se dieron cuenta de que habían otras cuestiones que sí podían afectar a la compra de material sanitario y por eso esta ampliación. Y solo podían hacerlo aquellos que tenían el boletín oficial capaz de cambiar las normas en más. Cambiaban las normas un día y al día siguiente ya había una oferta sobre la mesa de una velocidad asombrosa. Capacidad de decisión en todas las administraciones y las amistades peligrosas por parte de los empresarios que podían hacerlo. ¿Qué podía fallar? Bueno, pues pudo fallar lo que falló, el exceso de avaricia y los descuidos. A partir de ahí, por si usted no siguió ese tema, sí, aquello llegó a Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas. ¿Y qué pasó? Que justo en el final, en el tramo final, cuando ya se llamó a declarar al entonces presidente del Gobierno de Canarias, alguien descubrió de pronto, no se sabe con qué criterios, porque no era el del juez instructor, ni el de la Fiscalía Anticorrupción, ni siquiera el del Gobierno de Canarias, que podía tratarse de fondos europeos y, por lo tanto, se trasladó a la Fiscalía Europea, suspendiéndose toda aquella tramitación. Claro, a eso se sumó una serie de irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que no se tuvo en cuenta, por incluso el Tribunal de Cuentas con posterioridad, que usted ha defendido aquí, que sí detectó responsabilidad contable, pero no la puso en marcha en tanto había un mecanismo de recaudar, de devolver el dinero, y esa mala suerte hizo que fuera a Fiscalía Europea y desde entonces la verdad es que no hemos sabido mucho más. Mejor dicho, sí se ha sabido algo. Se ha sabido que se han detectado irregularidades, no sabemos hasta qué punto pueden ser objeto de ilícito penal, de 24 contratos por un total de cerca de 32 millones de euros, con sobreprecios, con contratos casi en exclusiva, como pueden ser el encargo de hacer test para los viajes seguros a Canarias, supongo que su ministerio estaría al tanto, y solo se pagaban si se hacían en una empresa en concreto, sobre material inútil llegado a fecha de hoy. En centros hospitalarios de Canarias hay más de 6 millones de unidades sanitarias que no han quedado obsoletas por el tiempo, no, que se compraron, se pagaron y nunca fueron útiles. Y ahí sí existen varias empresas que usted igual sí conoce, le voy a citar algunas, por si alguna le suena. TAN Español Import-Export, ACJ-SA, la primera 1,9 millones, ACJ-SA 800.000 euros, Valsur Trader Exportaciones 2 millones de euros, Sanitary Trader Spain por FPV2, Titerro Internacional 2 millones de euros, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, del que Antonio Olivera dijo que había sido directamente recomendación de Puertos del Estado. Igual usted, como era el ministro del ramo, sabe a quién se refiere don Antonio Olivera. Grifols, Abbott Rapid Diagnostic, RC Technology, One Airways Madrid Transporte de Mercancías, Damco Trading Servicios, Tanoja Service, Eurofins Megalab. ¿Le suena alguna de ellas? Me suenan dos. Perdón, suenan dos. Soluciones de Gestión, obviamente, a estas alturas. ¿No? Y me suena Megalab, porque efectivamente forma parte de los WhatsApps que he visto. Y nada más. No me suena ninguna de las que me ha dicho. Vaya finalizando, señor Estebanes. Bien, finalizo, señor Ábalos. Usted ha dicho que no ha tenido ninguna conversación con nadie del Gobierno de Canarias ni del Comité de Gestión en ninguna de las operaciones. Yo puedo entender desde el punto de vista humano su estado de ánimo, de decepción y de soledad, y entiendo ese ritmo procesal legítimo de sus declaraciones, no solo de sus comparecencias, pero tiene usted también que entender nuestra sensación de que las responsabilidades políticas, al menos invigilando, cuando no directamente participando, deben dirimirse en una comisión de investigación. Lamento si usted ha entendido que yo le he atacado desde algún punto de vista personal, pero creo que todas las preguntas han sido pertinentes y todas de interés. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Díaz Estebanes.
Turno del Grupo Socialista Canario, señora Fierro. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Bienvenida a la prensa que nos acompaña. Mañana tenemos pleno, también vamos a hablar de cosas interesantísimas, por si quieren venir. Digo, señor Ábalos, bienvenido a esta comisión de investigación. Gracias por comparecer. La verdad es que con las ganas que tenían muchos de escucharle, lamento que algunos hoy solo haya venido a escucharse a sí mismo, pero bueno, esto es lo que es. Cuántos buenos jueces se está perdiendo la carrera judicial en este país, que están todos en el Parlamento de Canarias. ¿Alguna aclaración previa? Han dicho que, bueno, que a los socialistas nos pusieron en la oposición, se ha dejado caer hoy. Bueno, simplemente voy a recordar que hace 6 años el Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias, hace 2 las ganamos también y hemos ganado las últimas 7 elecciones en Canarias, así que no será la ciudadanía que nos ponga en la oposición, que aunque con toda la maquinaria que quieran activar, no podrán con nosotros. No es extraño, se desliza entre líneas, no es extraño que el secretario de Organización del Partido Socialista visite Canarias una y las veces que haga falta. Se desliza dejando entrever determinadas cuestiones. No sé si es desconocimiento orgánico o mala intención política. Recordar el objeto de la comisión, que creo que es clave al acuerdo del 19 de abril del año 2024, que viene a decir, analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la gestión de la contratación del Servicio Canario de la Salud en el Gobierno de Canarias de material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID. Todo lo que no sea esto sobra, todo lo que no sea esto sobra, y ya me han dejado loca cuando se ha traído aquí el tema de hidrocarburos, ¿no? Sobre todo cuando, además de ser diputado de este Parlamento, es concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero bueno, esto ya es otra cuestión. Hay que recordar para qué estamos aquí y el momento que estamos analizando. Pandemia, fallecidos tras fallecidos y cierre total de nuestras islas, sin medios y sin material sanitario. De aquí a que el propio Comité de Gestión dijera cómprese por tierra, mar y aire. Y esto no significa hablar de empresas, significa adquirir material sanitario. Y esta cuestión parece que la obvia permanentemente Coalición Canaria y Partido Popular en una descontextualización total del momento en el cual estamos hablando, que es la pandemia de la COVID-19. Y por lo tanto, una vez más, constatamos en esta comisión de investigación el rigor con el que el Partido Popular y sus compañeros de viaje se toman esta comisión de investigación. Vemos lo poco interesados que están en buscar la verdad y cómo apuestan por utilizar pues, todas las instituciones a su disposición y la estrategia de partido para intentar dañar al Gobierno de España y al Partido Socialista. Porque a estas alturas, no hay ningún militante del Partido Socialista de Canarias que lidera el señor Torres, ni investigado ni imputado por ninguna compra de material sanitario, aunque ustedes quieran cambiar la realidad. Se ha hablado aquí hoy, se ha vuelto a hablar, de la contratación de emergencia. Señor Ábalos, usted viene aquí ya casi al final de esta comisión, ya ha pasado por aquí mucha gente y ya le digo que aquí se da debate sobre el artículo 120 y la contratación de emergencia, pero se ha dado ahí donde usted está sentado por parte de técnicos, los cuales cada uno tenía una opinión distinta sobre la aplicación del artículo 120, o sea que aún hoy, que estamos terminando esta comisión de investigación, haya quien aquí se pone a opinar, a juzgar alegremente de parte sobre la aplicación del artículo 120, cuanto menos es curioso. Ojalá estas comisiones de investigación sirvan precisamente para que cuando venga otra pandemia esto sea más fácil y tener un manual de actuación que nos permita ser mejores como administración pública. Toca delimitar las cuestiones relacionadas con el objeto de esta comisión y también quiero aclarar, porque se lo han dejado entrever en varias ocasiones, usted no tiene nada que ver con la contratación de RR7. Le han preguntado por esto y creo que con toda la documentación que obra en esta comisión que se pidió al inicio, hay gente que no se ha enterado de lo que estamos hablando, porque usted no está aquí para hablar de RR7. La única relación que se ha encontrado entre usted y esta comisión, que como he dicho es la contratación de material sanitario, es una supuesta mediación ilícita entre usted
y Soluciones de Gestión para que en Canarias se contratara esta empresa. Y digo supuesta porque más allá de la película que se ha montado Coalición Canaria y Partido Popular, no hay nada que respalde esta acusación. Y voy a darle una serie de datos acreditados con la documental obrante en nuestras manos, en cada una de las manos de los miembros de esta comisión y que se ha constatado con las intervenciones de las personas que han venido aquí, aunque esto parezca que da igual. Mentir no puede salir gratis y claro, me imagino yo, nótese de la ironía, que a alguno de tanto leer se le ha confundido las cifras. Según el cuadro de mandos que entregó el señor Julio Pérez a la presidencia de esta comisión, el 14 de abril del año 2020 el Servicio Canario de Salud disponía de un stock de 168.415 mascarillas FFP2. Según la documental remitida por el Gobierno de Canarias, el 22 de abril, una semana después, Soluciones de Gestión se pone en contacto con Antonio Olivera como director del Servicio Canario de la Salud para ofrecer la entrega inmediata de un stock importante de estas mascarillas, coincidiendo con un pedido importante, como ya se ha dicho hoy, al puerto de Las Palmas. Recordemos que en ese momento, lo han dicho aquí varios comparecientes, el mercado de la compra de mascarillas era un auténtico mercado persa, la selva, salvaje, así lo han definido comparecientes. La oferta se formaliza el 24 de abril y el pedido también se formaliza el mismo día y en menos de 24 horas, se está entregando al Servicio Canario de la Salud como consta en los recibís de los almacenes, 3 millones de mascarillas, de las que 2 millones son FFP2. Es decir, que gracias a ese contrato se pasa de un stock de 168.000 mascarillas FFP2 a disponer de 2 millones en apenas 4 días. En unos momentos que quiero recordar, nuestros sanitarios iban con bolsas de basura porque no había material sanitario. No obstante, se habían encargado 2,8 FFP2, pero 840.000 eran quirúrgicas, por lo que se les paga un 40% menos de lo pagado inicialmente en el encargo. Como compensación se ofrecen 510.000 nuevas mascarillas FFP2 que se entregan en septiembre del año 20. Y volvemos para atrás. En mayo del año 20 se les hace un segundo pedido de 2 millones de nuevas mascarillas FFP2 que se entregan en una semana. Y ahora vamos a ver cuándo cobra Soluciones de Gestión estas mascarillas. Para el primer pedido... Perdón, señora Fierro, por favor, guarden silencio porque se escucha constantemente un murmullo de fondo y cuesta seguir a la interviniente. Sí, no, es normal. Para el primer pedido se tarda un mes en pagar, 1 mes y medio, y se paga, insisto, un 40% menos. El segundo pedido se paga en 3 meses y el pedido de la compensación que se entrega en septiembre del año 20 no se cobra hasta junio del 21, 9 meses después. Por lo tanto, un contrato ejecutado en tiempo récord y pagado en los plazos ordinarios, que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco, confirmaba el pasado 5 de marzo en la sesión de investigación del Senado, que fue este contrato conforme a la legalidad y que documentalmente no tenía ningún reparo. No lo digo yo, no lo dice el Partido Socialista, lo dice el presidente de la Audiencia de Cuentas. Otra cosa es lo que pasará en los despachos privados de una empresa cuyos representantes sí que están siendo investigados y de los que se ha podido acreditar que todas las acusaciones que se hicieron en sede judicial contra el señor Ángel Víctor Torres eran burdas falsedades, con la única intención de mantener una estrategia de defensa, intentando enfangar la imagen del entonces presidente de Canarias, como con todo lo que últimamente hacen, el que pueda hacer, que haga. Estos son los datos objetivos, documentados y contrastados, y no los disparates de acusaciones que se han deslizado en el día de hoy. Y si las acusaciones que se hacen sobre el contrato de Soluciones de Gestión no hay por dónde cogerlos, hoy también se ha vuelto a deslizar el de Megalab. Como no, porque parece que en esta comisión de investigación se empezó a preocupar el Gobierno de Canarias por el turismo seguro por motivos totalmente alejados a los de la realidad. Y que para ustedes fue en agosto del año 20 cuando supuestamente el señor García le envió un mensaje al señor Torres sobre la realización de test en origen. Y claro, la realidad y la hemeroteca es muy tosuda y de autómata relato.
Algunos en esta comisión recordarán, supongo, porque tienen trienios, cómo la exconsejera de Turismo nos explicaba en una comparecencia el 8 de junio del año 20 cómo se organizó el primer viaje de validación mundial de destino turístico que contó precisamente con el presidente de la Organización Mundial del Turismo. Ese viaje se anunció por parte del Gobierno de Canarias el 12 de junio del año 20, mucho antes de esos mensajes que algunos intentan utilizar y donde ya se ha señalado que cualquier persona que viniera a Canarias debería hacerse los test. Y también recordarán cómo la propia exconsejera se quejaba amargamente en comisión parlamentaria el 23 de julio del año 20 de que no había conseguido precisamente el ok del Gobierno de España para imponer la obligatoriedad de estos test. No es hasta a noviembre de 2020 cuando el Gobierno de Canarias precisamente sí consigue el ok del Gobierno de España y fija un protocolo con el Ministerio de Sanidad. Después de una aprobación de un decreto en este Parlamento por unanimidad, cuando vuelven a deslizar que el señor Torres se había reunido con no sé quién en los despachos del Parlamento. Alguno podía haberse dado cuenta antes que se sienta justo al lado de la puerta del despacho del presidente. Pero esto es lo que pasó con Megalab. En total, hasta septiembre de 2021, según consta en el expediente que tienen ustedes, si quieren tenerlo y leerlo, se realizaron 147.795 pruebas. Y aunque es muy difícil de evaluar la eficacia global, hay una orden de prórroga de esta obligatoriedad que nos dice que se estima que se evitaron casi 400 brotes en los retornos de las Navidades de los canarios que vivían en la península. Luego podemos concluir que fue una medida con una eficacia absoluta en un momento complejísimo y que estamos hablando de un contrato sobre los que no ha existido ningún informe negativo, ni siquiera ningún procedimiento que ponga en cuestión su legalidad. Pero aún así este contrato está cuestionado bajo no sé qué sombra de sospecha por parte de los representantes de Coalición Canaria y Partido Popular, que nuevamente pretenden dar más veracidad a las especulaciones de algunos medios o pseudomedios que a los datos que tienen gracias a esta propia comisión de investigación. Y así con todo. Señor Ábalos, yo intervengo la última, pero le tengo que repetir la pregunta. ¿Intermedió usted en algún momento para la compra de material sanitario en Canarias? Pues por quinta vez creo, le digo que no. Pero a ningún nivel, además. A ningún nivel, ni político, ni administrativo, ni orgánico de mi partido, o el que, bueno, ahora estoy como estoy. Pero ni antes, ni durante, ni después, es que en ningún caso. Yo agradezco mucho estar aquí, pero la verdad es que me cuesta ver la razón de mi asistencia aquí, aunque venir a Canarias siempre es un placer, ya me gustaría venir más, pero la verdad no tengo nada, absolutamente nada que ver. Y mis relaciones han sido muy intensas con Canarias. Y sí, trabajé mucho por Canarias, aun siendo valenciano. Mucho. Y ustedes me enseñaron a trabajar por Canarias. Y no solamente el Partido Socialista, lo he dicho antes también. Tuve una experiencia con la diputada Ana Oramas que me marcó. Me marcó al inicio de mi gestión como ministro, porque bien que me criticó y me atacó, pero también sirvió para generar alguna amistad. Y hicimos mucho por Canarias. Y también con la pandemia. Pero le aseguro que jamás me introduje en esta cuestión tan instrumental. Alguno ha dicho, yo he querido a lo mejor banalizarlo con contratito. Hombre, con relación a los temas del Ministerio, al volumen de trabajo, pero también económico de este Ministerio, comprenderán que, en fin, no tiene la relevancia del nivel de presupuesto, 13.000 millones anuales, que tiene que ver con esta cuestión que me están planteando. Y volvemos al principio. Señor Ábalos, lo que tenga que investigarse, que se investigue, pero ni en hacer juicios paralelos, ni en hacer suposiciones, ni en hacer señalamientos nos van a encontrar a nosotros. Ya lo ha dicho el presidente de la Audiencia de Cuentas, la relación de los contratos por los que supuestamente usted está aquí están de forma administrativa hechos correctamente. Y lo más importante, Canarias fue el territorio de este país con menos fallecidos por 100.000 habitantes. Y no nos cansaremos de repetirlo porque aquí esta memoria selectiva tenemos que combatirlo con la verdad.
Y claro que el Gobierno de España siempre estuvo a la altura de Canarias. Y menos mal que siempre estuvo el Gobierno de Pedro Sánchez a la altura de Canarias. Muchísimas gracias. Gracias, señora Fierro. Gracias por su comparecencia, señor Ábalos. Ya se puede retirar. Gracias también a los medios. Señores diputados, nos vamos a quedar porque tenemos que tratar varias cuestiones del orden del día.